realmente un elemento en compresión trabajando a carga axial pura es un tanto complicado que se pueda llegar a presentar dentro de las estructuras, debido a diversas situaciones de las conexiones, desde que a lo mejor un elemento, una columna ya viene con una cierta deformación y lejos de estar trabajando a la compresión pura, bueno, pues va a estar trabajando también a flexión, quizá momentos pequeños, pero va a estar trabajando a flexión. Entonces, sí les compartí ahí prácticamente un ejemplo de cómo determinar la carga crítica o carga de Euler o de Euler, que es podremos definir esa carga como la carga máxima que se puede llegar a presentar antes del pandeo en las columnas, ¿no? Eh, y ahí más que nada la intención de ese ejemplo fue pues ver cómo influye el arreglo del área en la sección transversal, porque eran una sección sólida, si no mal recuerdo, con una relación de esbeltez elevada, y conforme íbamos teniendo esa misma superficie con arreglo diferente, si no me recuerdo eran los ángulos, ¿no? Ángulos de lados desiguales, arreglados de manera distinta. La inercia cambiaba, el comportamiento también cambiaba en la columna y obviamente que su resistencia a la compresión, bueno, pues se elevaba, ¿no? Después venía un ejemplo de revisión en el cual, pues ahí sí ya influye los elementos atizados, los no atizados, se revisaba el pandeo local de cada uno de esos tipos de elementos. Y finalmente venía un ejemplo de diseño, cómo diseñar los elementos en compresión, apoyándonos en unas ciertas ayudas de diseño, que era una hoja de Excel, donde veíamos, bueno, se las compartí en PDF, era más que nada, dependiendo de la relación de esbeltez, cuál era el esfuerzo al pandeo flexionante que le correspondía. Ese tema lo vamos a dejar así ahí con los videos. Les dejé un par de tareas, ahorita todavía no las reviso, me daré a esa tarea de evaluarles en estos días de esta semana. Y lo vamos a retomar, o sea, la resistencia y la compresión la vamos a volver a retomar cuando estemos viendo elementos en flexocompresión. Es decir, la unidad de compresión y lo que vamos a iniciar el día de hoy es la combinación para poder revisar o diseñar las columnas que normalmente forman parte de las edificaciones, que van a estar sometidas tanto a carga axial como a momentos flexionantes, ¿no? Entonces les digo, las tareas apenas las voy a revisar en estos días, ya les haré algún comentario o inclusive si es muy grave quizá los resultados que yo obtenga de esas tareas, bueno, pues ya haré una pausa, ¿no? En este tema y retomaremos eso para que quede lo mejor o que quede lo más claro posible. Y el lunes les compartí esta presentación de referente a la unidad. ¿Qué unidad es? Introducción, tensión. Vamos en la unidad 4. Introducción, tensión, conexiones, compresión. Sí, la unidad 5 y la unidad 6. Si recuerdan, la unidad 5 es flexión en vigas, la 6 es torsión en vigas. Ambas unidades las vamos a estar viendo paralelamente. Entonces simplemente vamos a decir diseño de vigas, ¿no? Análisis y diseño de vigas. Entonces, les digo, hace un instante les compartí en el tablón del Classroom una serie de información. Esa información más que nada es pues para que esas unidades que nos restan, diseño de vigas, columnas en flexocompresión y placa base, obtengamos de esa estructura o de ese mini proyecto, pues ejemplos, pero ya desde la estructuración, y les digo, apegados a esas últimas unidades para terminar nuestro semestre.
Entonces, sobre esa estructura vamos a estar viendo el diseño de vigas, ¿vale? Entonces, ahorita les estoy mostrando aquí en la pantalla lo referente precisamente a, no voy a enfocarme a ver otra vez la presentación como tal, sino simplemente a rescatar parte de la información, ¿vale? Esa información, déjenme nada más cerrar aquí un programa que me está alentando ya. Esta información creo que no quiere decir que no sea importante todas las otras diapositivas, pero yo creo que lo más sobresaliente son estas a las que voy a hacer referencia. Y sobre todo para poder, a partir de estos conceptos, pues comenzar nuestra unidad, ¿no? De análisis y diseño de vigas. Ya cómo está definida una viga, cómo está actuando la carga, qué elementos mecánicos se pueden presentar, están en las diapositivas que le anteceden, así como la distribución de esfuerzos, ¿no? Esa distribución de esfuerzos, ustedes la vieron probablemente en resistencia de materiales. En el caso de los perfiles metálicos, hay dos momentos que son importantes y que vienen dentro de las fórmulas de las resistencias en los códigos de diseño. Uno de ellos es el momento de fluencia. Si recuerdan, les digo, en resistencia de materiales nos decía que la distribución de esfuerzos debidos a flexión era de este tipo. Un segmento de la viga iba a estar trabajando en tensión y el otro en compresión, ¿no? Pero que era una distribución de esta manera, lineal, o eran proporcionales, ¿no? Las deformaciones y los esfuerzos. Nosotros decimos que tenemos un momento por fluencia o momento de fluencia simplemente cuando la fibra más alejada de la sección transversal alcance el esfuerzo de fluencia, es decir, justo aquí donde está la C y la T, es donde se presenta nuestro momento de fluencia y la expresión matemática para poder determinar dicho momento de fluencia simplemente es Fy por S. S mayúscula es el módulo de sección elástico, ¿ok? Y Fy, bueno, pues la resistencia a la fluencia del acero. Pero si nosotros a esa viga le incrementáramos cada vez más el momento, lo que va a pasar con esa distribución va a ser, bueno, ojo, va a suceder esto solo si la viga tiene un soporte lateral. Ahorita vamos a ver en qué influye ese soporte lateral. Pero si tiene ese soporte lateral, las fibras que ya estaban trabajando bajo el esfuerzo de fluencia van a seguir bajo ese mismo esfuerzo, solo hasta que pues llegue a su eje neutro, ¿no? Que en este caso coincide con el centroide. Es decir, hasta que tengamos una distribución de este tipo, rectangular o uniforme. Cuando se presenta esto es cuando nosotros decimos ya se plastificó la sección y no es otra cosa más que se está generando un momento plástico. Y ese momento plástico, la expresión matemática para obtenerlo, pues será multiplicando el esfuerzo de fluencia por su módulo de sección plástico. Y aquí es también donde se llegan a producir las articulaciones, que es un giro o es una falla como la que se muestra aquí en la fotografía. Entonces, estos son los dos momentos que se pueden presentar en una viga. El momento plástico es el momento máximo que puede resistir cualquier perfil a flexión, ¿sale? Si es un IR muy chiquito, muy grande, muy pesado, muy ligero, su momento plástico es su máxima resistencia a flexión, siempre. Podemos tener pues vigas de diferente sección transversal o que pueden ser de alma llena, como los perfiles I, o de alma abierta, como serían las armaduras o estas secciones que tienen alvéolos, ¿no? O secciones hexagonales, huecos hexagonales en el alma, o circulares también pueden ser. Eh, Hay tres parámetros o sí, pueden ser tres parámetros o tres condiciones que son bien importantes para poder definir la resistencia de una viga. Y es
el momento de inercia, las condiciones de apoyo que tenga y el soporte lateral del patín que está en compresión. En cuestión del momento de inercia, pues miren, no es lo mismo tener una viga orientada de forma vertical, como está aquí en esta imagen que estoy moviendo o que estoy indicando aquí. No es lo mismo tener la orientación vertical de esta viga a tenerla en la dimensión más grande acostada o de manera horizontal. ¿Por qué? Pues que simplemente recuerden, si el esfuerzo máximo debido a flexión está en la fibra más alejada del eje neutro, pues en la viga que está del lado izquierdo o en posición vertical, pues voy a tener una mayor distancia precisamente ahí que como que la que tuviera en esta viga que está acostada. Y también las deflexiones serían mucho más grandes en esta viga acostada que en la viga vertical, ¿no? Entonces, el momento de inercia sí impacta demasiado en la resistencia de una viga. Los apoyos también influyen mucho. No es lo mismo si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada a que tengamos una viga continua o doblemente empotrada. ¿Por qué? Porque el momento flexionante, pues, cambia de una a otra, ¿no? De esta primera, simplemente apoyada, a la última, que es doblemente empotrada. Pero también influye mucho, y yo creo que es de los términos o de los parámetros que más cuidado hay que tener, el soporte lateral del patín que está en compresión. Ya en las diapositivas anteriores y recordando resistencia de materiales, habíamos comentado la flexión en una viga la podemos descomponer en tensiones y en compresiones. El acero trabaja muy bien en tensión, pero trabajando a la compresión, recuerden, empieza a presentarse una inestabilidad ocasionada por el pandeo. Entonces, en todas las fórmulas de las resistencias a flexión, siempre van a estar refiriéndose a el patín que está en compresión, porque sabemos que el acero en tensión no tiene mayor problema, trabaja muy bien, es como mejor trabaja de hecho, pero en compresión pues sí empieza a tener pues algunas deficiencias o algunas desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del patín en compresión? ¿Qué es lo que va a suceder? Normalmente si nosotros tenemos una viga, en este caso un perfil I, y lo empezamos a cargar, lo natural quizá es de que vaya a presentarse una flexión o una flecha como la que se muestra aquí en la primer viga. ¿Vale? Va a tener una deflexión de este tipo, es normal quizá, y hay ciertos parámetros también para no exceder los establecidos dentro de las normas o los códigos de diseño, ¿no? Sí se puede deformar, pero hay límites. Entonces, puede ser que se presente primeramente esta deflexión vertical o esta flecha. Normalmente lo conocemos también como flecha. Ya se flechó la viga, ya se flechó la losa, es decir, ya se le formó como esta curvatura, ¿no? Esta pancita, por nombrarla de alguna manera. Pero es vertical. Pero si la viga o el patín que está en compresión, que para esta viga es el de arriba, si no tiene un soporte lateral, aparte de esa deflexión vertical, puede llegar a presentarse este pandeo lateral. Y esto, aunado a la tensión que tenemos en la parte inferior, puede provocar una torsión en la viga. ¿Vale? Y eso se va a presentar en qué casos, pues donde el soporte lateral del patín a compresión esté muy distanciado o simplemente que no exista un soporte lateral. ¿Quiénes nos van a estar dando los soportes laterales en las vigas? Pues puede ser que nos lo proporcionen las traves que lleguen a ella. Por ejemplo, en esta trave principal que forma el marco, ahorita vamos a definir o voy a diferenciar, nada más para eh, expresar lo que quiero en estas diapositivas. Trave va a ser la que llega a una columna y forma un marco. Y viga le voy a llamar a los elementos secundarios.
que sirven para acortar los claros de los tableros y también se van a apoyar en las traves principales. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la longitud libre sin soporte lateral de esta trave que llega de columna a columna, y si considerara que la viga secundaria está justo a la mitad de su claro, bueno, pues esta viga secundaria le está proporcionando un soporte lateral a la trave principal. Y su longitud libre sin soporte lateral, pues simplemente sería la mitad del claro, ¿vale? En este caso. En esta otra imagen, ¿cuál sería la longitud libre para la trave principal? Si tenemos 3 traves secundarias que llegan a conectarse a ellas. Y sabemos que el claro de la trave principal es de 20 pies. ¿Cuál sería su longitud sin soporte lateral de la trave principal? ¿5 pies? Sí, exactamente, sería 5 pies o sería la separación que existe de la columna a la trave secundaria primera y después entre traves secundarias, ¿no? Es decir, 20 pies entre los 4 espacios, pues nos dan 5 pies. Esa sería la longitud libre sin soporte lateral. Puede ser entonces que esa longitud, o sobre todo que el soporte lateral en las vigas nos los estén dando o lo esté proporcionando las traves secundarias que lleguen a conectarse a esta viga analizada, o también puede ser el sistema de piso, ¿vale? El sistema de piso que sería, en este caso, la losacero. La losacero se conecta hacia los elementos estructurales a través de estos pernos que se muestran aquí, parecen clavos, pero bueno, serían unos pernos, ¿vale? El perno va a ser soldado, bueno, la parte inferior del perno va a ser soldado o fundido con la lámina y con el patín superior, de tal manera que, bueno, esta separación entre los pernos le van a dar un soporte lateral a la viga. Entonces, esos funcionarían también como soportes laterales. En el caso de la escuela, si ustedes recuerdan haber, bueno, no sé si tuvieron esa inquietud, ya ven que luego no tenía plafones. Si ustedes ven, hay una trave secundaria entre columna y columna. Y esa trave secundaria está, el patín superior está ahogado en la losa de concreto. Puede ser que nada más esté ahogado o quizá ese patín también tenga algunos conectores, ya sea como de estos, tipo Nelson, o puede ser que quizá colocaron algunos canales, o ya en el peor de los casos, que a lo mejor nada más colocaron algunas escuadras de varilla soldadas. Pudiera ser. Pero el hecho de tener el patín ahogado en la losa de concreto, imagínense, esa losa de concreto está confinándolo en toda la longitud, y es decir, le está dando un soporte lateral. Esas vigas no se van a pandear lateralmente. ¿Por qué? Pues porque están ahogadas en ese diafragma rígido, que es nuestra losa de concreto. Entonces, ahí la LB, pues realmente, o la longitud libre sin soporte sería cero. Todo está confinado y todo está soportado a lo largo de su longitud de las vigas. Entonces, esos soportes que estábamos mencionando hace un instante, de los soportes laterales de la viga o del patín a compresión, nos van a estar dando la resistencia. Si nosotros hiciéramos una gráfica y en el eje de las abscisas colocáramos la longitud libre sin soporte lateral del patín que está en compresión, acuérdense, y en el eje de las ordenadas colocáramos el momento resistente, tendríamos este comportamiento. Entre más pequeña sea la longitud sin soporte lateral, la resistencia va a ser la máxima. ¿Cuál va a ser la máxima? ¿Cuál es el momento máximo en un perfil?
el momento plástico. Exactamente, es el momento plástico. Entonces, si la LB es muy pequeña, vamos a garantizar o vamos a tener siempre el pandeo plástico, ¿sale? O el momento plástico. Va a ser el momento plástico, que es el máximo en los perfiles, trabajando en flexión. Pero si nosotros vamos separando o incrementando esa longitud sin el soporte lateral, vean, la resistencia va a ir bajando, ¿sale? Entonces, ¿de qué depende la resistencia? Pues principalmente de esta LB, que es la longitud sin soporte lateral. En los ejercicios que vamos a estar desarrollando, vamos a estar identificando este parámetro. Créanme que si identificamos o logramos identificar fácilmente LB, el diseño va a ser muy sencillo. Lo más complicado es precisamente en este tema, pues identificar quién es la longitud libre sin ese soporte lateral. Entonces, nosotros tenemos prácticamente tres zonas o tres resistencias, ¿no? Que es el pandeo plástico o el momento plástico, si la LB es menor que estos datos. Estos datos, ¿quién es LP y LR? Pues no es otra cosa más que ahí está influyendo las propiedades mecánicas y propiedades geométricas de las secciones transversales. ¿Cómo determinar esos parámetros? Con estas ecuaciones. Vean, LP es igual a esta fórmula, o de esta manera lo vamos a obtener, y LR es todo esto. Si son fórmulas muy largas, hay que hacer cálculos previos, solamente aquí en este caso H0, pero todo lo demás está tabulado en el manual. En las secciones laminadas ya tenemos todos estos datos dentro del manual INCA, ¿no? O del manual Gerdau o de Altos Hornos de México o el de la ISC. Pero bueno, vamos a calcular LP, LR y en función de la longitud libre, pues vamos a estar identificando si estamos en la zona 1, zona 2 o zona 3. Y para cada una de estas zonas vienen las resistencias. Este es un extracto del ISC donde vienen, pues precisamente cómo vamos a determinarlo. El factor de resistencia, que es 0.9, y nos dice, mira, ¿sabes qué? Si tu viga se encuentra en la zona 1, su modo de falla va a ser la afluencia, o se va a presentar el momento plástico, ese va a ser su momento resistente. Y ven aquí, el momento nominal o momento teórico, pues es igual a MP, y ese momento plástico es igual al esfuerzo de fluencia por ZX. Aquí anteriormente, en donde están los esfuerzos, les puse simplemente S o Z, ¿sale? Pero realmente un perfil I siempre lo vamos a orientar como viga, así verticalmente. Entonces sería la flexión alrededor del eje X, por eso sería SX o ZX, ¿no? Entonces, si estamos dentro de la zona 1, la resistencia la vamos a obtener con esta ecuación. MP igual a FY por ZX. Dice el momento resistente de diseño, pues este momento nominal simplemente lo vamos a multiplicar por el punto 9. ¿Qué pasa? Puede presentarse un pandeo lateral torsional, o sea, se puede presentar y la forma de determinar su resistencia es con esta otra ecuación. Vean nuevamente aquí aparecen las longitudes LB, LP, LR, el momento plástico y este punto 7 de FY, SX. Y también aparece otro término que se llama coeficiente de flexión. Este coeficiente de flexión nos puede ayudar y a incrementar la resistencia. Ese coeficiente de flexión es un gradiente de momento o nos va a estar indicando cómo se comporta a lo largo de la viga, de la longitud de la viga, el momento flexionante. Esa es la forma de expresarlo, con su fórmula matemática para calcularlo. Y en el peor de los casos, incluso hay algunos compañeros que pues simplemente desprecian esa aportación del coeficiente de flexión y dicen, pues CB para no afectar las fórmulas, simplemente lo toman como la unidad. Es decir,
es válido, ¿no? A lo mejor va a estar un poquito sobrediseñado o será un diseño más conservador, pero se ve el valor mínimo que puede llegar a tener es 1, ¿sale? De 1 hacia arriba. Y si ustedes ven, les digo, esta es la fórmula, la F21 para la zona 1, la F22 para la zona 2, perdón, y la zona 3 es a través de esta ecuación, la F2-3. Pero si ustedes observan en la 2,2 y en la 2,3, es la expresión del momento nominal, pero la limita al momento plástico. Es decir, aquí quizá con el coeficiente de flexión les pueda dar más grande que el momento plástico, en teoría. Pero por eso está este símbolo, ¿no? Es el momento nominal igual a toda esta expresión, pero no lo podrás tomar mayor que MP. Eso es lo que nos está diciendo. Calcúlalo, pero tu resistencia debe de ser igual o menor que el momento plástico. Entonces, estas expresiones las vamos a calcular ahorita en el ejercicio, o vamos más bien a aplicar, ¿no? Algunos conceptos que ustedes ya vieron en semestres anteriores antes de empezar el diseño. Este es un extracto que puede servir de apoyo para predimensionar. Esta es un folleto que publicó Gerdau Corsa, seguramente en su página lo pueden encontrar. Y nos dice, o bueno, depende del claro de la viga que vayan a diseñar y de la separación que existan entre traves o entre vigas. Supongamos que tenemos una viga de 10 metros de longitud y que la distancia o la separación con la otra viga paralela es de 3 metros. Entonces, para un claro de 10 metros y una separación de 3, vean, nos dice que debe de ser en este color gris. De acuerdo a la gama más clara, a la más alta de los grises, sería la tercera, ¿no? Entonces dice, bueno, por lo menos para esa viga de 10 metros que tú tienes y con separación entre la siguiente paralela de 3 metros, debes de comenzar con un perfil IR de 533. El peso, pues ya lo estaremos definiendo de acuerdo al momento flexionante. Pero nos dice, de arranque no puedes proponer un perfil más pequeño. Lo ideal es que comiences con uno de 533. Y les digo, es una aproximación. Siempre en el diseño es, bueno, proponer el perfil, hacer todas las revisiones pertinentes. Si cumple, pues bueno, ya estamos del otro lado, ¿no? Y si no, pues bueno, habrá que otra vez proponer un perfil y hacer las revisiones hasta tener un perfil que sea seguro, pero también económico, ¿no? Y que tenga un buen comportamiento. ¿Cómo vamos a diseñar las vigas que nosotros vamos a ver? Siempre tenemos que estar considerando los dos estados límite, el de servicio y el de falla. Dentro de los estados límite de falla, pues está la revisión por flexión, por pandeo local y por cortante, ¿vale? Y por el estado límite de servicio, pues es revisar las deflexiones o las flechas que se van a llegar a presentar. En el diseño de acero, y sin temor a equivocarme en el concreto también, siempre diseñamos para el momento flexionante, ¿vale? En concreto, pues se recuerdan, ven cuántas varillas, ¿no? Y si van a colocar algunos bastones, dónde colocar ese refuerzo adicional. En el caso del perfil de acero estructural, bueno, pues lo que vamos a hacer es sí tomar el momento máximo, revisar la viga, ver que tenga una buena eficiencia y después sobre ese perfil vamos a hacer la revisión por cortante y por deflexiones. Obviamente la revisión o la resistencia por flexión pues va a depender de que el perfil sea lo suficientemente robusto y que no se presente un pandeo local, ¿no? Esa sería la secuencia, por así decirlo, ¿no?
En, en este proyecto que vamos a desarrollar, vamos a considerar como sistema de piso la losacero. La losacero, les decía hace un instante, es un sistema de piso, trabaja en una sola dirección y está conformado por una lámina estriada, que es la que se muestra aquí. Estos pequeños rectangulitos que se ven como verticales son las estrías que están aquí a los costados de los valles, entre la valle y la cresta. ¿Y nos van a servir para qué? Pues para que tenga una mayor adherencia el concreto que va encima de esta lámina. Entonces, trabaja en una sola dirección, es una lámina estriada que tiene diferente peralte, diferente grosor también. Dependerá de qué, pues de la magnitud de las cargas a las que vaya a estar sometida, ¿no? Por lo menos debe de tener un firme de compresión, esto que está aquí indicado con la letra A mayúscula. El firme de compresión mínimo deberá de ser de 5 centímetros. Eh, la resistencia que se maneja es mínimo de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y normalmente va con una malla electrosoldada para pues, absorber los esfuerzos debidos a cambios de temperatura o los esfuerzos de tensión que se pudieran presentar quizá en la parte superior, ¿no? Aquí ya se ve más claro, aquí donde está toda esa franja es porque tenemos abajo una trave secundaria. Aquí hay estos recuadros, pues es la malla electrosoldada, se alcanzan a ver las estrías. Eh, bueno, aquí ya viene parte, ¿no? Los pernos, la malla y el concreto, ¿no? O la capa en compresión. Normalmente vienen de anchos de 3 pies y la longitud, pues afortunadamente ya es, la pueden fabricar de acuerdo a lo que se requiera en la obra, ¿no? A lo solicitado. Anteriormente, bueno, pues serían las longitudes clásicas, ¿no? De 6 metros o 12 metros. Hay diferentes distribuidores. Uno de ellos o fabricantes es Galva. Su luz acero más común es la Galva DEC 25. El 25 tiene que ver con el peralte. En este caso son 2,5 pulgadas. Ese 25 nos estaría representando que el peralte de la lámina es de 2,5 pulgadas, es decir, de 6 por aquí estaba, 6,3 centímetros, ¿no? Entonces, hay diferentes calibres de la lámina y viene siempre esta tablita que nos puede ayudar a determinar lo que resiste. En este caso nos dice para el calibre, va del 24 al 18. La segunda columna es la separación que existe entre traves secundarias, porque va a ser el apoyo del luz acero. Y en la parte superior, aquí está un acercamiento, viene el espesor del firme de compresión. Les decía, vean, el mínimo es 5 y aquí en este caso el máximo son 12 centímetros, ¿no? En algunos valores de aquí de la tabla vienen con estas zonas sombreadas. Esa zona sombreada significa que sí vas a poder llegar a la resistencia que se está estipulando, pero que en el proceso pues vas a tener que darle un apuntalamiento a la lámina. Ya que haya fraguado el concreto, bueno, pues ya retirarán el apuntalamiento y tendrá la capacidad que se reportaba en esos manuales, ¿sí? Eh, bueno, venían también parte de lo que vamos a ver ahora es el diseño. Ahorita hemos estado viendo como que de manera aislada, ¿no? Pues vamos a ver una conexión, un elemento en tensión, compresión, y podríamos seguirnos así y ver de manera independiente a los elementos, pero les digo, a partir de esta unidad, normalmente a mí me gusta mejor hacer referencia a una estructura, les digo, por muy simple, pero pues que sepan el procedimiento. Vamos a hacer, vamos a comenzar hoy con la estructuración. Aquí no va a ser la opción de elegir el material, ya está definido, porque si no, pues no tendría caso estar viendo acero. Lo vamos a solucionar en acero, pero en cuanto a la estructuración, vamos a ver el arreglo, es decir, qué es lo que necesitamos, cuántas traves secundarias,
en qué orientación hay que dejarlas y el por qué, ¿no? Para pasar posteriormente a un análisis. Ya probablemente les haga un pequeño video o lo desarrollemos aquí dentro de la clase de cómo generar esa estructura que les compartí hace unos minutos en el tablón, ¿no? Es decir, vamos a cargar la estructura. En primera vamos a dibujarla. Es decir, vamos a generar nuestro modelo matemático, vamos a agregar elementos secundarios, a considerar todas las cargas a las que va a estar sometida esa estructura y ahora sí analizarla y obtener sus elementos mecánicos para posteriormente hacer el diseño. Les compartí también análisis de cargas. Son dos análisis de cargas los que vamos a ver. Les digo, vamos a ver la modelación, cuándo colocar quizá el apoyo fijo, cuándo un empotrado, cuándo conectar a cortante. Vamos a ver el tipo de cargas, el material, las secciones. Y sobre todo, ahorita nos vamos a estar refiriendo mucho a este tipo de conexión. ¿Por qué? Porque estamos comenzando con vigas, ¿no? Entonces, esta es la conexión que vamos a estar manejando, que es una conexión acortante o una conexión simple, ¿no? Que son las que comúnmente se usan para conectar vigas secundarias a traves principales. ¿Qué características tienen? Si ustedes ven esta imagen de la esquina superior izquierda, los patines están desconectados, por así decirlo, o no están unidos a la trave principal. Únicamente la conexión es en el alma, a través de este ángulo, y que puede ser un ángulo atornillado o soldado, ¿sale? Pero esa es la conexión que vamos a estar manejando en nuestras traves secundarias. Y pues bueno, nada más para no dejar esto fuera. Esos serían los apoyos quizá más comunes y extremos usados en las columnas, que puede ser un apoyo fijo o simple, o un apoyo empotrado, como el que se muestra en la imagen de la esquina inferior derecha. Diferencia, tamaño de placas. Desde ahí pueden empezar a visualizar cuándo es un apoyo fijo, cuándo es un empotre. Entonces, dimensión de placas y el número y ubicación de las anclas. En un apoyo simple, el número de anclas es el mínimo, que son 4, para poder nivelar en ambas direcciones. Y van lo más concéntrica posibles que puedan manejarse. En un apoyo empotrado es un mayor número de anclas y van lo más cerca posible, pero del borde de la placa, ¿sale? Y también la placa de base, pues vean, es mucho más grande, o bueno, simplemente es más grande que la sección transversal de la columna, ¿no? Entonces, les digo, estos eran más que nada como para rescatar lo más importante y también lo que vamos a estar viendo ahorita en nuestro proyecto. Y ahorita vamos a ver este proyecto que es el que les envié. Les digo, es una estructura muy sencilla. No quiero, obviamente no es nada arquitectónico, todo está simplificado. Estas imágenes ya las fueron extraídas del SAP. Esta es la planta del nivel 3 más 3.20, la planta del nivel más 6.6, y tenemos esta imagen, ¿no? O este isométrico. En este cubo o en este espacio entre A y B y 2 y 3, vamos a manejar una doble altura aquí en la fachada, nada más. Entonces, están, de hecho, les digo, se colocaron estos contravientos en B para que posteriormente yo les diga, o es probable, ¿no? Que a lo mejor les diga, ¿saben qué? El contraventeo está formado por 1R, que se quedó como revisión de tarea en la unidad de compresión, o un perfil OC,
o lo que vimos, ¿no? Fueron dos ángulos espalda con espalda, ¿no? Bueno, de aquí salió. Están sometidos a cierta carga en compresión y hay que revisar o diseñar, ¿no? Pero sobre todo, aquí lo que vamos a hacer es, primero, estructurarlo. Vamos a considerar que el sistema de piso que vamos a usar en esta va a ser luz acero. Entonces, como antecedente, les había comentado, de preferencia que la separación no exceda de 240. Eso sería lo ideal. No quiere decir que no podamos usar unas separaciones mayores. Claro que las podemos usar, pero eso va a impactar o va a modificar que, déjenme borrar por aquí unos números que se fueron, nos va a impactar o nos va a modificar en nuestros análisis de cargas. El análisis de cargas ya también está en el tablón que les compartí. Y aquí nada más lo único que hice fue, pues, pasar los datos, ¿no? ¿Cuál es la carga de entrepiso? La carga de entrepiso la consideré yo aquí como la terraza, que es en el nivel 320. Esas son las cargas que corresponden. Y las de azotea, pues únicamente involucraría al nivel 660, ¿no? Esas son las cargas que aplicarían. Ya el detalle, les digo, ya está en esas hojas que les compartí en el tablón. Y aquí de lo que quisiera, o más bien a lo que quiero llegar con ustedes el día de hoy es, bueno, vamos a hacer la estructuración. Ya sé qué es los acero, ya me dijeron cuál es la recomendación, ahora hay que ver cómo solucionarlo. Los tableros aquí de la losa son de 9 por 6. No podemos dejar un tablero de losa acero de esas dimensiones porque no tendríamos la capacidad como para no dejar, o sea, la capacidad en la losa acero para esos claros. Necesitamos elementos secundarios. Y aquí vendría mi primer pregunta para ustedes. ¿Ustedes cómo localizarían? Bueno, ¿están de acuerdo en que vamos a necesitar traves secundarias? ¿Cómo distribuirían esas traves secundarias en estos tableros? Es decir, ¿cuántas traves secundarias y paralelas a qué dimensión, a qué ejes? ¿Cómo propondrían? Sería una trave paralela al lado más corto. Paralela al lado más corto. A ver, déjame ver si te entendí bien. Bueno, si interpreté bien. Ulises, tú me dices una trave paralela al claro más corto aquí. Ajá, así. Ok, y tendríamos la separación de los apoyos de la losa cero a cada 450. Es decir, si yo lo considero, es decir, si yo hiciera un detalle, aquí yo estaría viendo las líneas estas, las proyecciones de los valles y crestas de la losa cero. Y el sentido de carga o de trabajo sería así. ¿Están de acuerdo? Déjenme ponerle por aquí una simbología que puede ser con estas líneas o puede ser un circulito, ¿no? Y yo voy a decir que es una conexión acortante, como la que se muestra aquí en la parte inferior derecha. Entonces, puede ser. ¿En qué me va a afectar? Pues que la separación de la lámina, bueno, de los apoyos de la lámina de la losa acero va a ser 4,5 metros. Es más, déjenme abrir primero mi manual por si alguien quiere hacer otra propuesta, para que la vaya pensando y ahorita para mostrarles yo algo. Eh, bueno, voy a abrir la de Galvadec y mientras busco.
por la otra. He de decirles, comentarles más bien, con sus compañeros del grupo anterior, quedamos o fueron influidos y quedamos que en las traves secundarias, se los voy a mostrar tantito, las traves secundarias en ese grupo las manejamos así, o así quedaron pues, paralelas al claro más grande. Con ustedes no quiero manejar lo mismo, por eso primero les pregunté y qué bueno que propusieron de, bueno, verticalmente. No pensé en una sola, pero es a lo que yo quiero llegar. Sí las vamos a manejar en esta dirección para hacer una comparativa al final y decir, bueno, nosotros lo consideramos las traves paralelas al claro más largo y nos dio tantas toneladas el peso de la estructura, ¿no? Comparamos con la que nosotros nos dio y ya podríamos decir, sí, efectivamente, es mejor la orientación de las traves en este sentido o en este otro, ¿no? Pero les digo, si lo dejáramos con una sola, ¿O ahí podrían ser sí, dos? sí, podrían ser dos. Eso me agradaría más, Ulises. Pero miren, déjenme decirles el porqué. Bueno, mientras va a hacer todo. ¿Cuánto sería? 450, ¿no? Bueno, en primera, vean aquí, con el calibre 24 y una separación de 440, con 5 centímetros, pues vamos, ni siquiera lo resiste, ¿no? O sea, nos dice, miren, ¿saben qué? Con 12 centímetros del firme de compresión, tienes esta resistencia de 540. Dirías tú, bueno, pues le pongo quizá la lámina más gruesa. Ok, más gruesa, 18. Te resiste 965. Y nuestra carga, simplemente en la de entrepiso, ¿cuánto es? 475 más 350, 8, no, 7, 825, ¿no? La carga de servicio, no la última, sería la de servicio. Pudiera ser, pero aguas. Esta carga que yo les di fue considerando, déjenme ver, material para ejemplos. Vean, la de la terraza fue considerando un peso propio de la luz acero de 220 kilos. ¿Sale? ¿Si lo ven ahí? 220. Si yo me regreso a que vamos a usar esa separación y calibre 18 y con el firme de 12 centímetros, ya que me iría calibre 18, firme de 12, más arriba, calibre 18, aquí está, calibre 18, firme de 12 centímetros. El peso propio de la lámina, de la losa, es de 363. Entonces tendríamos que modificar acá. Sería, en vez de 200, 300, ¿qué? 63. Y obviamente este peso, pues ya se me incrementa. Y de los análisis de cargas de acá, pues también tendría que incrementar y verificar otra vez, ¿cumple o no cumple? Pero les digo, sí es una separación un tanto grande, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sí, vamos a hacer mejor a tomar la propuesta de coloco otra u otras dos. ¿Qué opinan? Otra Otras sería dos. otras dos. Otra sería dejarlo a cada 3 metros, que también es algo elevado. Y si es que serían otras dos, vamos a dejarlo con las otras dos. Sería considerar una en este lado
y otra acá, si están de acuerdo. ¿Y la separación de cuánto quedaría? 2.25. 2.25. Creo que está bien esa separación. Entonces, la separación entre ellas sería de 2.25. Les digo, la idea también es comparar después. Yo creo, o mi criterio siempre es trave secundaria paralela al claro más largo. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que las traves más cargadas, pues van a ser donde se estén apoyando a las secundarias. O sea, las principales son las más cargadas. Pero vean, en este caso va a tener tres traves que se están apoyando en la principal y van a ser tres fuerzas puntuales. Es decir, va a tener una carga grande y aparte va a tener un claro grande. Esto ya no hace tan rígida la viga. ¿Por qué? Porque si recuerdan en las fórmulas de momentos, siempre todas las fórmulas están involucradas con la longitud al cuadrado. WL cuadrado entre 8, WL cuadrado entre 12 o entre 24, o PL cúbica entre 4, pero siempre es la longitud y elevada al cuadrado o al cubo. Entonces el momento pues se va a hacer mucho más grande. Entre más larga sea la viga y si sobre ella estás apoyando a las traves secundarias, pues sí vas a tener una estructura mucho, muy pesada. Que sí, bueno, pues si hubiéramos, les digo como el otro grupo, les propuse que manejáramos las traves secundarias en esta dirección. Pues sí, le va a descargar a estas vigas, pero esta viga también tiene un claro más chico. ¿Sabes? Y en teoría, o bueno, la idea al final de diseñar toda la estructura en vigas y columnas es comparar el peso de toda la estructura considerando las traves secundarias en direcciones diferentes. Para decir si estuvo bien, o sabe que ese criterio no es tan bueno, o simplemente sabe que es indistinto. Si la colocamos paralela o verticalmente, pues llegamos al mismo tonelaje, ¿no? Entonces ahorita vamos a considerar, en nuestro caso, así la estructura, con estas traves secundarias. ¿Sale? Todas estas entonces van a ser traves secundarias. Bueno, esa supuestamente es una S. Trave secundaria, todas serán. Con esta nomenclatura las vamos a indicar. Tienen la misma longitud, van a tener la misma carga, entonces, pues con que diseñemos una, lo mismo estaría replicándose para las demás. ¿Qué necesitamos para esa trave secundaria? Pues sabemos de antemano, y de acuerdo a lo que les acabo de presentar en el PowerPoint, en esas láminas, que vamos a diseñar esas traves secundarias como unas vigas simplemente apoyadas. ¿Vale? Esa viga simplemente apoyada pues va a tener un claro de 6 metros. ¿Sí? ¿Qué tipo de carga es la que vamos a tener? Uniforme, ¿no? Sí, va a ser una carga uniformemente distribuida. Y entonces tenemos que calcular esta carga última. ¿Cuánto es? Si recuerdan, en sus materias pasadas lo que hacían era, bueno, concreto, mampostería, si hicieron algún diseño de trave, lo primero que hacían eran sus áreas tributarias, ¿no? Triángulos, trapecios y ver dónde se apoya y etcétera. En el caso de la luz acero va a ser algo más sencillo porque recuerden, trabaja en una sola dirección. ¿Qué significa? Pues que la mitad que existe entre esta viga y esta, ay, perdón, se fue medio chueco, pero bueno, la mitad de ese ancho entre traves, pues la va a cargar esta trave secundaria. ¿Vale?
Perdón. Entonces la mitad más o menos. Bueno, se sigue viendo igual de choco. La mitad entre drives la va a cargar cada una de ellas. Es decir, todo esto va a ser su área tributaria. Profesora, Sí, dime. y en el otro arreglo igual se hace lo mismo, en el que hizo con el otro grupo, igual tenía, o sea, es la mitad. Sí. ¿Por qué? Porque, acuérdense, nada más trabaja en una sola dirección. Entonces, estas dos flechitas que les estoy indicando es cómo se está distribuyendo la carga, hacia dónde va a ir. Pero sí es igual, ¿eh? Lo único que cambió con el otro grupo es la orientación de las traves secundarias. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, esta, pues va a ser el ancho tributario. ¿Su área tributaria cuánto sería? ¿O cuánto es esta área tributaria? El área de ese rectángulo, pues simplemente es 6 por 2.25, ¿no? Y que tendría un área de... 13.5. Ah, ok, gracias, 13.5 metros cuadrados. Si recuerdan, una de las formas, existen dos maneras de determinarlo, ¿vale? Esta estructura la vamos a clasificar como una estructura del grupo B. Por eso, para determinar la carga última, pues es 1.3 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva. Estas que yo les mostré aquí, de 475 y 350 kilogramos sobre metro cuadrado, es la carga por superficie, más no por metro lineal. ¿Cómo determinar esa carga por metro lineal? Seguramente lo que hacían antes era o algunos coeficientes o simplemente decían la carga muerta o la carga por superficie debido a la carga muerta por el área tributaria entre su longitud. Esa sería una de las formas en la cual podríamos calcular. Aquí déjenme nada más quitarle este y este. Aquí también hay cambios, ¿no? Y la otra, pues simplemente es multiplicar la carga por superficie por el ancho tributario. En el primero sería que 13.5, ¿verdad? El área. Entonces, déjenme borrar por aquí porque no me va a alcanzar. Entonces, la carga muerta, que son 475, lo multiplicaríamos por 13.5 y lo dividiríamos entre 6 metros, ¿no? Y la carga viva la vamos a calcular con la otra manera o con la otra fórmula, simplemente la carga por el ancho tributario, que fue de 2.25. Entonces, ¿cuánto les dan estas cargas? Lo que corresponde de carga muerta y lo de carga viva. La de carga muerta me da 1068.75. 1068.75, ¿está bien si lo ponemos 1069? Ya Sí. lo aproximamos. 1069 kilogramos sobre metro. Y 350 por 2.25. 787.5. Ok, 700, para cerrarlo ahorita, 88. Sí. Ok, gracias, Luciano. Y finalmente, la carga última, pues entonces ahora sí sería 1.3 de lo que corresponde a la carga muerta. Lo voy a poner en toneladas, 1.069 más 1.5 de la carga viva. ¿Y esto cuánto les da?
2.57. 2.57 toneladas sobre metro. Esa es la carga última con la cual vamos a analizar la viga. Antes de diseñar, pues necesitamos analizarla. Entonces, ahora sí ya sabemos que es una viga con una carga uniformemente distribuida de 2.57 toneladas sobre metro, con un claro de 6 metros. ¿Y qué es lo que requerimos? Pues el cortante último y el momento último. Necesitamos esos parámetros de diseño. Los parámetros de diseño van a ser cortante último, momento último y la flecha o la deflexión máxima que se está presentando. Para calcular esa deflexión máxima, como es un estado límite de servicio, recuerden, son cargas sin factorizar. Como su nombre lo dice, cargas de servicio. Y esa carga de servicio no es otra cosa más que la suma tal cual de la carga muerta más la carga viva, sin factorizar. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos estas cargas. 1069 más 788. $1,857. Ok, gracias, 1857 kilogramos sobre metro. Si lo quieren en toneladas, bueno, pues será 1.857 toneladas sobre metro. Pero sobre todo cuando estamos revisando esta cuestión del estado límite de servicio, lo vamos a usar en kilogramos sobre centímetro. Ya en su momento les diré el por qué. Bueno, más que nada es por las fórmulas y las unidades que se manejan en el módulo de elasticidad, en el momento de inercia. Entonces nos conviene esta también tenerla expresada, pero en kilogramos por centímetro o sobre centímetro, que sería 18.57, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la carga última? Habrá que recordar isostáticas o las otras asignaturas, ¿no? Pero bueno, les voy a pedir que calculen para esta viga su cortante último y su momento último. ¿Sale? Y ya los otros parámetros los comentamos la siguiente clase. Los otros parámetros son LB. La flecha, pues no sabemos, la flecha va a depender de la sección transversal, del momento de inercia de la sección transversal. Si es una viga muy aperaltada, pues la flecha va a ser muy pequeña. Si es una viga muy chiquita, pues la flecha va a ser más grande, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos checando. Profesora, el momento último es de 11.57. ¿De cuál es la fórmula que usaste? Ocupé la de, bueno, en los manuales, la de Q por L al cuadrado entre 8. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ya aprovechando, 11.57. Ok. Sí, es correcto. Toneladas por metro y el cortante es de 7.71. 771. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces ya no se queda nada de tarea. Con estos parámetros vamos a diseñar la viga a la siguiente clase. Nada más nos falta uno, que es el LB. Vamos a ver cuánto es LB. Por eso puse este diagramita aquí, pero bueno, eso ya lo iniciamos el día viernes. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si hay algún comentario. Les digo, a lo mejor hubiéramos partido desde aquí, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a diseñar una viga de 6 metros y con esta carga muerta y viva. Y nada más hacer la combinación y determinar cortante último, momento último y ya. Pero la idea es, les digo, pues a lo mejor repasar lo que ya vieron anteriormente
e ir conjuntando todo. Bueno, ya está el análisis de cargas, cómo lo voy a estructurar, a qué separación. Entonces, bueno, en lo personal me gusta mejor ver a partir de esta unidad, de esta forma los temas, ¿no? Entonces, les digo, ya lo arrancamos ya bien el día viernes. Diseñamos esta viga, revisamos por cortante, revisamos por flecha. Y después lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar los elementos mecánicos que obtuve ya con este arreglo de las traves y las cargas. Ya les estaré compartiendo los elementos mecánicos en las traves principales. ¿Para qué? Para ahora hacer la revisión de esas vigas. Hacemos la revisión, si cumple, pues ya nos quedamos con esa sección transversal que se fue propuesta al inicio en el modelo. Si no cumple, bueno, pues simplemente proponemos otro perfil y vemos qué características o pues sí, qué características o qué conceptos son los que debemos de considerar, ¿no?, para ese diseño. Entonces, si no hay alguna pregunta o alguna inquietud. Disculpe, profesora, fuera del tema, yo tengo una pregunta. Al principio del semestre nos dijo que el examen es el 27 de octubre. ¿Sigue en pie eso? Sí. Está bien. Gracias. Sí, vamos a dejarlo el 27, que sería de hoy en 8, ¿no? Sí. Sí, para no tener problemas a la hora de estar evaluando y subiendo y demás. Que no hay tanto problema, porque al final de cuentas yo puedo subir calificaciones hasta el final. Nada más que si me ponen ahí, según esto, una nota, ¿no?, que no sé en qué momentos me puede llegar a perjudicar. Pero sí, yo creo que lo dejaremos para esa fecha, ya no moverle. Pues bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, duda, les digo, dejamos la clase hasta aquí, ya arrancamos el viernes con esa LB y realizamos el diseño, ¿no? Les dejo la pizarra compartida. Sí, de hoy en 8 sería el examen.